Ya llegamos a las 4 de la tarde. Autoriza Ojeda. En marcha el partido. Ya juegan Sportivo Luqueño y Guaraní en el comienzo del torneo clausura para estos equipos. Paró y dio indicaciones al futbolista debutante Jonathan Gallardo. Pelota de Cáceres que bajaba Pereira, jugó con Gil Romero, al área va Romeo, se cayó Romeo, penal. Penal para Guaraní, marca David Ojeda, cayó Bernardo Romeo Benítez en el área, en la primera acción ofensiva con sentido de peligro para el arco de Luqueño. Le pega Néstor Camacho, va el zurdo Camacho. Néstor Abraham Camacho y la sutileza de siempre para manejar esa zurda exquisita con toda su capacidad, con toda su técnica, bien lejos del arquero Falcón, puso la pelota contra el poste derecho. Barrios con Alegre, Alegre para Rodrigo Rojas, escapó bien Rojas, le soltó al área para la llegada de Jiménez, le pegó de zurda, afuera, afuera el remate de Joel Jiménez, que había roto un poco las líneas, llegó sin marca en el área y qué cerca estuvo el empate para Luqueño. Una de las últimas posibilidades del primer tiempo, Fernández con el centro, quería Duarte, estaba ganando Gallardo en la media luna, caía Rojas, el tiro de Alegre, Muñoz al córner, la volada del Popi Muñoz le sacó el remate a Derlis Alegre, el 7 que le pegó muy bien desde la media luna, qué atajada de Muñoz. De este torneo clausura 2023. Viene el centro, un desvío de cabeza, el toque de Breira. ¡Gol! De Guaraní. Alan Pereira, un premio para el delantero que corrió todo en este partido. Tenía la responsabilidad de reemplazar a Santander, de reemplazar a Barceló, de ser la apuesta ofensiva de Pumpido y cumple no solo con un partido de mucho sacrificio, sino también con esta definición. Alan Pereira. Tiene 19 años y este es su partido número 15 con Luqueño. Va Luqueño con Rojas, con Charpentier. Sportivo Luqueño, Paul Charpentier para mantener con vida al Auriazul. Descuenta y todavía hay partido en el Feliciano Cáceres con el gol de Paul Charpentier. Ahora el marcador dice Luqueño 1, Guaraní 2. Mucha gente en el área, Ruiz Díaz con el centro, segundo palo, atropelló a Aguilar, la media, la chilena de Rojas y la pelota termina siendo sacada, no fue Charpentier, otra vez Charpentier el que impactaba. Autorizó el árbitro, menos de 30 segundos para llegar al tiempo que se fue agregado, amarilla para liquidar la amarilla. ¡Gol! Banderín arriba, banderín arriba. Marcó offside el asistente Cuevas. Y habrá que esperar la confirmación. El árbitro lo va a terminar. Lo terminó. Final del partido. Y fue triunfo para el equipo aurinegro. No fue de amarilla finalmente, sino de Sarkis. Sí, el offside era de Sarkis, sí. Es lo que le están explicando también ahora a Elías. Pero lo terminó el juez de todos modos, así que fue victoria de Guaraní por 2-1 en el arranque del torneo clausura.